De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la bondad de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir meditando en otro aspecto que está directamente relacionado con las fiestas solemnes de Yahweh. Estuvimos analizando anteriormente Daniel 7:25, donde el cuerno pequeño pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. En nuestro anterior tema, en nuestra anterior reflexión, estuvimos viendo las diferentes fiestas solemnes que habían en el Nuevo Testamento. 20 años después de la muerte y resurrección de nuestro Redentor, hay evidencias de que Pablo y eventos que tenían que ver con la resurrección de nuestro amante Salvador tuvieron lugar de acuerdo al mismo ritual simbólico. Hoy, por esa bondad de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en la ley abolida. ¿Qué ley fue la que se abolió? ¿Qué era lo que ella significaba? ¿Por qué fue abolida? Espero que durante el desarrollo de este tema, la ley abolida, sea realmente de bendición para todos aquellos que todavía puedan tener inquietudes en cuanto a la observancia de las fiestas solemnes de Yahweh. Te invito, hermano y hermana, para que podamos doblar nuestras rodillas en señal de humildad para elevarnos ante el trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita compasión me permites poder seguir desarrollando estos temas. Te suplico, Padre Celestial, que tu Ruach siga haciendo la obra con aquellos corazones que pueden estar inquietos para poder entender estas verdades y pueden aceptarlas conforme a tu voluntad. Dame tu Ruach para poderlo desarrollar, Padre, y sea de bendición para la honra y la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Desde la entrada del pecado en el Edén, hallamos el sistema de sacrificios y ofrendas por causa del mismo pecado. Cuando Israel sale de Egipto, a Moisés se le revela la construcción de un santuario. Harás un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Lo hallamos en Éxodo capítulo 25, verso 8, y en el verso 40, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, todas las características del santuario, todas las piezas fueron creadas, fueron hechas de acuerdo al modelo que Moisés había recibido de cada una de ellas. Y en ese santuario, en Levítico capítulo 4, hallamos las ofrendas por los pecados cometidos por hierro, por ignorancia, pecados cometidos en forma involuntaria o uno peca, se arrepiente, lo confiesa, lleva el sacrificio y punto. No pecados hoy, mañana y pasado mañana. ¿Entendemos? Eran pecados cometidos por hierro, en forma puntual. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 7, nos dicen que el sumo sacerdote una vez al año hacía la expiación por esos pecados cometidos por hierro, cometidos por ignorancia. Es muy interesante, hermano y hermana, que podamos discernir la verdadera función del santuario terrenal y hoy el santuario celestial. En el santuario terrenal eran llevados solamente o aceptados por el cielo solamente los pecados cometidos en forma involuntaria. O aún pecando, yo peco, me confieso, llevo sacrificio y punto.
ya no vuelvo a caer en ese pecado. ¿Entendemos? Y el sumo sacerdote una vez al año hacía la expiación por esos pecados cometidos en forma involuntaria, en forma de hierro. Ese era el plan de salvación, hermano y hermana. Esa es la enseñanza correcta del santuario de antes, y el santuario de hoy es lo mismo. Nuestro sumo sacerdote, Yeshua, que está en el cielo, no puede interceder ante el Padre por Ernesto Farga cuando Ernesto Farga comete ese pecado hoy. Me arrepiento, lo confieso, vuelvo a caer, me arrepiento, me confieso, vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer. No, hermano y hermana. Nuestro sumo sacerdote, Yeshua, intercede hoy ante el Padre por el pecador que, habiendo cometido un pecado, lo confesamos, lo abandonamos, y Él intercede ante el Padre, tal como leemos en 1 Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua el Mesías el justo. Pero si alguno hubiere pecado, no está diciendo que sigamos pecando y pecando y pecando y pecando, hermano y hermana. Porque también lo leemos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese es el plan de la salvación, hermano y hermana. Entender correctamente el santuario hoy es entender el plan de la salvación. Hace 14 meses más o menos, había un pastor en una iglesia que visité por poco tiempo, porque cuando se enteran quién es Ernesto Farga, automáticamente se te cierran todas las puertas. Ya no puedes hablar, ya no puedes hacer nada. Pero mientras iba a esa iglesia de acá de Allen, del barrio Las Malvinas, vino un pastor y en la escuela sabática estaba directamente relacionado con el santuario, por una manera muy ambigua. Y el pastor estaba desarrollando el santuario teóricamente. Yo levanto la mano para pedirle permiso, me concede y digo, hermano, ¿cuáles eran los pecados que se llevaban al santuario terrenal? Se quedó sin saber. Le dije, los pecados involuntarios, los mismos que son llevados ahora al cielo, los pecados involuntarios. ¿Saben ustedes, hermanos, qué me dijo? Yo todavía sigo siendo un pecador. Nunca entendió ese pastor la enseñanza del santuario y lamentablemente eso es lo que están enseñando hoy a la feligresía que duerme pretendiendo haber entendido el santuario y no sabe ni el ABC del plan de la salvación. Y es en ese contexto, hermano y hermana, seguir pecando, seguir pecando, seguir pecando y seguir pecando, que hallamos en Isaías capítulo 1, versos 10 en adelante, la reprensión que Yahweh hizo al pueblo de Israel. A los príncipes, a los dirigentes, los compara con Sodoma y Gomorra. Pecadores abiertos, declarados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era como los dirigentes. Se habían vuelto pecadores por causa de sus propios dirigentes que no entendían el ABC del plan de la salvación. Nos dice así el verso 10
de Isaías capítulo 1. Príncipes de Sodoma, está hablando a Israel. Oíd la palabra de Yahweh. Escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Y ahora el verso 11, algo muy importante para que podamos distinguir cuál es la ley que realmente fue abolida con la muerte del Redentor. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Yahweh lo que quería es una pureza de corazón, que pudiera entender qué significaba la muerte de cada cordero totalmente inocente. Pero ellos habían hecho de la muerte del cordero algo tan rutinario, mataban, pero no había un cambio de corazón. No había una muerte a ese viejo hombre, no había una muerte a esa vieja mujer, no había una muerte en definitiva al pecado. Por eso Yahweh dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos, de vuestros carneros. Estoy hastiado. ¿Por qué? Porque Él no quiere la muerte del cordero, hermano y hermana, que simbolizaba la muerte del mismo Hijo de Elohim. Él quería un corazón limpio, un corazón íntegro. Y el pueblo de Israel había perdido de vista el plan de la redención. ¿Estará sucediendo lo mismo hoy como consecuencia de esos príncipes de Sodoma que hay en el movimiento actual hoy, en este tiempo del fin? Todo el sistema de sacrificios, de ofrendas por el pecado, todo prefiguraban, como dice en 1 de Pedro capítulo 1, versos 19 y 20, prefiguraban al Hijo de Elohim, mi querido hermano y hermana que me escucháis. Y por lo tanto, Yahweh dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios, porque cada muerte del cordero representa que al pueblo de Israel estaba dando muerte una vez más al Redentor del mundo. Así sucede hoy conmigo y contigo, hermano y hermana. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, estamos ejecutando al Hijo de Elohim que murió precisamente para eliminar nuestros pecados. Esa fue la ley abolida, y espero que en el desarrollo de este tema, aquellos que todavía tienen inquietudes, que quieren aprender este apasionante tema de las fiestas solemnes, puedan entender cuál realmente fue la única ley abolida que no tiene nada que ver con las fiestas solemnes de Yahweh, sino, como lo vamos a ver, con la ley ritual de la muerte de los animales totalmente inocentes. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versos 19 y 20, cada sacrificio que se hacía, nos dice, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Entendemos, hermano y hermana? Cada sacrificio que el pueblo de Israel efectuaba desde el pecado que entró en el Edén, todo prefiguraba a ese cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, como era el Mesías prometido. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 también nos dice lo mismo. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Entendemos, hermano y hermana?
Por eso, cuando Juan el Bautista contempla al Hijo de Elohim, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Entendemos? ¿Para qué vino Elohim? Y eso es lo más importante, hermanos y hermanas. Veamos Mateo capítulo 27, versos 50 y 51. ¿Qué es lo que sucedió cuando la majestad del cielo pronunció las palabras consumado es? Mateo 27, versos 50 y 51 dice, mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Habiendo clamado a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o como dicen otras versiones, consumado es. Verso 51, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando la majestad del cielo pronunció las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender que la ley ritual que tenía que ver con la muerte del Cordero, las ofrendas por causa del pecado, fueron totalmente abolidas porque el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la obra mediadora terrenal terminó. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Y si digo terminó, debía de haber terminado conmigo y contigo todo el sistema de sacrificios por causa del pecado. Y es cierto que hoy no matamos corderos. No, hoy no matamos corderos. Pero si pecamos, seguimos dando muerte al Redentor del mundo. Porque el paga del pecado es muerte. Y cada pecado, desde el Edén, prefiguraba la muerte del Redentor. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Quita el pecado en mi vida si quiero amarle guardando sus mandamientos y permito que la obra de transformación que Él quiere hacer en mi vida la haga para que quite mi pecado, para que quite toda mi concupiscencia carnal heredada y cultivada. Y eso es lo que debemos entender, hermano y hermana. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27, en el desarrollo de esas 70 semanas de año, esos 490 años dados de gracia a Jerusalén y a Israel para que se arrepintieran de su maldad y aceptaran el plan de la salvación. En Daniel 9, verso 24 dice, 70 semanas, 490 años están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Entendemos? En el desarrollo completo de estas 70 semanas, vamos a ver si nuestro Padre Celestial me da discernimiento, salud y vida para seguir compartiendo estas cortas reflexiones. Podemos desmenuzar la importancia de entender las 70 semanas de año, cuáles son los eventos que sucedieron y qué finalidad había en ellas. En esas 70 semanas, a la mitad de la última semana,
el Rey del universo, el Creador, el Redentor, tenía que morir a la mitad de la semana de años, de esa última semana, a los 3 años y medio de su ministerio, él tenía que morir, como así sucedió en su vida real, 3 años y medio después que comenzó su ministerio. Con su muerte iba a poner fin al pecado. Con su muerte iba a poner fin al pecado. ¿Escuchó bien? Con su muerte quería poner fin al pecado que hasta entonces, hasta conocerle, Ernesto Farga era un violador de la ley, era un pecador. Porque cuando Ernesto Farga comprende ese gran amor, comprende su sacrificio, su vida totalmente inocente, dando su vida para que yo pueda vivir eternamente, como prueba de mi amor hacia Él, como una devolución en parte de su recompensa, de su bondad hacia mí, yo comience a amarle, comience a contemplarle, y al contemplar, levantado entre el cielo y la tierra, siendo totalmente inocente, muriendo por mis pecados cometidos en mi ignorancia, yo debo de amarle, hermana y hermana. Debo sentir un profundo deseo de amarle y de obedecerle. Pero eso solamente podremos hacerlo cuando le contemplamos levantado entre el cielo y la tierra como un vil pecador, siendo totalmente inocente como era, muriendo por mis pecados, muriendo por mí, porque Él murió por mí para quitar mis pecados. Y Él no puede quitar mis pecados si yo sigo pecando. Él quiere quitar mis pecados, de todos esos pecados que yo había cometido en mi ignorancia, y ahora al conocerle me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los apartados. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Todo esto, hermano y hermana, solamente podemos permitir que eso sea una realidad cuando realmente le contemplamos levantado entre el cielo y la tierra. El problema es, ¿a quién contemplan nuestros ojos? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? Afortunadamente hace 30 años más o menos que no tengo televisión. Pero lamentablemente los que tienen televisión son esclavos del cajón del diablo. Y ahí tienen de todo. Al que le gusta fútbol, fútbol. Al que le guste lo que sea, lo que sea. Al que le guste películas, películas. Al que le guste, ahí lo tiene todo en el cajón del diablo. Con tantos canales de televisión que hay. ¿A quién contemplan tus ojos? ¿Con quién meditas, hermana y hermana? ¿Cómo podemos permitir que Él quite mi pecado cuando yo sigo en las cosas de este mundo y no le dedico tiempo a contemplarle a Él levantado entre el cielo y la tierra? Saúl Pablo, en su segunda carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 3, verso 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la majestad de Elohim, la reverencia de Elohim, de Yeshua, somos transformados
de gloria en gloria, de poder en poder, de majestad en majestad, de reverencia en reverencia, en la misma imagen por el Espíritu de Yeshua. ¿Entendemos? Él vino a poner fin al pecado cuando yo le contemplo a Él y permito, a través de esa contemplación, mirándole como en un espejo a cara descubierta, permito ser transformada mi vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada a su mismo carácter. Como dice Pablo, de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria, de poder en poder, de majestad en majestad, en la misma imagen como por el Espíritu de Yeshua. ¿Entendemos? He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es lo que quiere hacer en mi vida, hermano y hermana. Es lo que quiere hacer en tu vida. Quitar el pecado que tanto nos ha separado de Él. Y para poderlo permitir que Él quite nuestro pecado, debemos contemplarle, levantado entre el cielo y la tierra, y permitir que su Ruach transforme mi vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada, transforme tu vieja vida carnal, pecaminosa y heredada, y nos transforme a su imagen en nuevas criaturas para la honra y la gloria del Creador del universo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los kadosh. Aquí está la paciencia de los apartados. ¿Quiénes son? Los que guardan. Tiempo presente hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Tiempo presente hoy. Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Y con esto no quiere decir que no vayamos a volver a pecar, hermano y hermana. No confundamos los términos. Mientras estemos en esta vida y no hayamos sido sellados, todavía podemos caer en una tentación. Pero es evidente que será algo tan casual que cuando nos demos cuenta que hemos caído, oportunamente acudiremos al trono de la gracia en busca del perdón y en busca también del poder para no volver a pecar, porque eso significa el perdón del pecado. El perdón del pecado solamente será puesto en nuestro libro cuando hayamos dejado de pecar. Cuando ese pecado que ha sido nuestra cautividad, nuestra debilidad, lo que sea, haya sido vencido, ahí se pondrá borrado, eliminado. ¿Cuándo? Cuando lo hayamos vencido. Antes no, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Concluyo la reflexión de hoy. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. La ley abolida era la ley que tenía que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado. La ley abolida era todo aquel ritual que tuvo su origen en el mismo Edén, en la entrada del pecado, donde Adán y Eva, como transgresores de la ley, tuvieron que dar muerte a un animal totalmente inocente, símbolo de aquel cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora Él está intercediendo por mí, por ti, en el santuario celestial. Y Él me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en esa obediencia Él quiere quitar esa ley del pecado que me llevaba a la muerte, y por lo tanto Él vino a poner fin a mi pecado para que yo le ame y guarde sus mandamientos. La ley abolida es la ley que en el Antiguo Testamento tenía que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado.
Esa es la ley que se abolió juntamente con la ley de la circuncisión, porque ahora Él lo que dice es la circuncisión de mi corazón y no de mi prepucio. ¿Entendemos? Él nos quiere hacer nuevas criaturas, y para ser nuevas criaturas tenemos que aceptarle, tenemos que amarle, tenemos que obedecerle, y en esa obediencia está también la observancia de las fiestas solemnes, que juntamente con la ley y el sábado, el Cuerno Pequeño pensaría en cambiarlas, como ya estuvimos desarrollándolo anteriormente. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que tu Ruach siga haciendo la obra con aquellos hijos tuyos que sientan inquietudes sobre el tema y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea con cada uno de ustedes. Shalom.